Colombia presenta una realidad migratoria dinámica y compleja, con flujos tanto de entrada como de salida de personas influenciados por factores históricos, económicos y políticos. La inmigración a Colombia ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, principalmente debido a la crisis en Venezuela. Millones de venezolanos han llegado a Colombia buscando refugio, representando el grupo más numeroso de inmigrantes. El gobierno colombiano ha implementado el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, otorgando a muchos una regularización temporal y acceso a servicios básicos. Sin embargo, la integración de esta población masiva plantea retos importantes en materia de vivienda, empleo, salud y educación. Además de los venezolanos, Colombia recibe migrantes de otras naciones latinoamericanas y de otras regiones del mundo, aunque en menor escala. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Torres, estudiante de Psicología de la UNAD. Hoy vamos a hacer un video para la materia Psicología Social. Mi grupo focal está conformado por mis compañeros de la Gobernación de Casanare, que en estos momentos cada uno se va a presentar y me va a autorizar poder subir este video a la plataforma de YouTube. Mi nombre es Erika Salamanca, profesional en Administración de Servicios de Salud, trabajo en el Departamento Administrativo de Planeación en el proyecto de Esquemas de Información Integral de CASAA. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Garzón, administrador de empresas, especialista en gerencia de proyectos y trabajo en la Dirección de Política Sectorial de la Gobernación de Casanare en el sector de Ciencia, Tecnología e Innovación. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Ahumada, soy profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, hago parte del equipo CTI de la Gobernación de Casanare. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Vargas, soy profesional especializado, adscrito a la Dirección de Política Sectorial y manejo lo que es el Sistema de Información Geográfico de la Gobernación. Bueno, con esta presentación vamos a hacer la primera pregunta. El tema que vamos a tratar es los migrantes en nuestro país. La primera pregunta es, ¿cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que viven en su comunidad? ¿El compañero que quiera contestar? Pues, bueno, antes de responder la pregunta, quisiera más o menos que explicar rápidamente que en el departamento de Casanare en los últimos 30 años se han generado 3 olas migratorias generales grandes que se pueden identificar. La primera fue alrededor del petróleo, donde muchas personas al interior del país llegaron al departamento por nuevas oportunidades laborales. La segunda ola migratoria fue interna por los temas de violencia a comienzos de los años 2000 y actualmente se está viviendo una ola migratoria que es ajena a nosotros y es la ola migratoria por parte de migrantes venezolanos. Entonces, ya respondiendo a la pregunta de cómo percibo ¿Cuál es su impresión general acerca de las personas migrantes que viven en la comunidad, en su comunidad? No, pues en general son personas como todos nosotros que estamos buscando oportunidades. Lamentablemente, por parte de los migrantes venezolanos se ha generado un imaginario colectivo en cuanto a que son personas de tener mucho cuidado por el tema de inseguridad, pero por otra parte han habido personas que se han podido establecer y llevar una vida estable. Entonces esa es mi perspectiva en general. Gracias, compañero Ma. La segunda pregunta es, ¿cuál es? Sí, señor, claro. Bueno, mi referencia con respecto al tema de los migrantes, mi historia va mucho más atrás. Digamos que mi familia viene de migrantes. Y lo que ni si tienes rasgos de... Mi mamá y mi papá mi mamá, más que todo, lo que eran mis abuelos maternos, ellos vivían aquí en el Llano, en la parte de Tacarimena, y en la época de la violencia del siglo pasado, ellos fueron desplazados, tuvieron que emigrar de sus llanos hasta la parte de Boyacá. Entonces nosotros
prácticamente lo venimos de una familia de migrantes, una migración interna dentro del país, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la impresión? Uno que ya ha vivido eso, pues conociendo la historia que me contaba mi mamá, pues la migración es muy complicada, eso es traumático para la persona que tiene que emigrar, ¿sí? Porque es cambiar todo lo que ella ha tenido ya en su tierra, porque tuvieron que dejar todo, o sea, como dicen, salieron apenas con lo que pudieron coger en la mano en ese momento y correr, ¿sí? Entonces, eso es traumático para cualquier persona que tenga que emigrar, ¿sí? Y uno dice, no, pues son personas que tienen que llegar a adaptarse a otro terreno, a otras condiciones, ¿sí? Y que al principio les va a tocar muy difícil, ¿sí? En ese aspecto. Y pues lo que uno ve, si ya llevando a este siglo, pues uno ve si que llegan migrantes de otras regiones, pero entonces la parte que más se ve es como la parte negativa, ¿sí? De esos migrantes. Pero también uno se da cuenta que hay personas que vienen con muchas capacidades, porque no solamente ya aquellos que no tienen recursos, hay muchos que tienen recursos, han tenido estudios y vienen a volver a empezar aquí en otras tierras. Entonces tienes tu parte negativa, parte positiva, pero hay que potenciar la parte positiva porque llegan entes que aportan también a la región. ¿Alguien tiene más para...? Sí, de hecho yo tengo algo que decir con respecto al tema porque tuve una experiencia muy personal. Durante el tiempo de la universidad yo trabajaba de noche en un hotel de la ciudad de Sogamoso y en una ocasión golpearon la puerta del hotel un par de migrantes, justamente venezolanos. Y cosa curiosa, no me produjo, como diríamos coloquialmente, mala espina. Al contrario, me sentí un impulso de poder colaborar y ayudar en lo mejor que pudiera a estas personas. Y uno de ellos me dijo, si usted nos permite, nos hace favor de pasar la noche acá, yo le prometo que mañana le dejamos todo organizado, la habitación hecha de aseo y le podemos hacer aseo al hotel si quieren, mientras mañana conseguimos un lugar donde ya establecernos. Este par de personas, eran dos muchachos, querían establecerse en Sogamoso. Entonces tuve la oportunidad me di la oportunidad de apoyarles. Y efectivamente, al día siguiente, cuando fuimos a revisar la habitación, estaba perfectamente arreglada, habían hecho su aseo, personas muy, muy limpias, muy ordenadas, se fueron. Ese día recuerdo tanto que no lograron conseguir dónde quedarse. Y ellos dijeron que eran conscientes, que ya les habíamos ayudado y que ellos sacaran sus cosas. Entonces yo, pues obviamente, los despedí, sacaron las cosas y entonces pasó que al día siguiente, el hotel queda cerca del terminal, tenía yo que hacer alguna diligencia, tarea, y fui y pasando por el terminal, ellos estaban ahí. Me los encontré, saludé, hablé con ellos un poco y les comenté qué habían hecho y digo, no, pues como no conseguimos y no queríamos abusar tampoco de su confianza, pasamos la noche tal y terminar. Entonces, finalmente ellos se pudieron establecer, trabajaron, ya uno regresó a Venezuela, aún sigo hablando con él, otro se quedó ahí, ¿cómo se llaman estas personas que animan las fiestas? Maestros de ceremonia, hace publicidad, tiene voz de locutor y toda la cosa. Y pues fíjese que es interesante porque con estas personas dejaron una buena impresión. Como con otras, así como me uno al comentario del compañero Andrés, dejan una muy mala impresión también, ¿no? Eso en cuanto a esa percepción de ese tipo de migrantes, ¿no? Porque entonces pensando en las palabras que estaba compartiendo el ingeniero Rafael, esta mañana asistimos casualmente a un foro, a un taller de donde están construyendo algo de competitividad para el departamento. Y una de esas personas hacía un comentario y me quedó sonando y ese comentario se trata de eso, las migraciones internas. Hay mucha gente de Boyacá y de hecho esta persona decía, mucha gente de Boyacá en el pasado migró hacia Casanare
solo que no hay mucho documento sobre eso. No se ha documentado, no se ha investigado sobre cómo fue todo eso, pero nosotros acá tenemos mucha influencia de trabajo, porque estas personas cuando migran enseñan mucho a los llaneros a labrar la tierra y a trabajarla. Entonces, la percepción que tengo viendo todos estos casos es que efectivamente me uno también a las palabras del ingeniero Rafael. Migrar tiene muchos desafíos, pero depende de la persona. Si decide establecerse para progresar de la manera correcta o si decide establecerse para de pronto perderse en caminos que lo llevan a cometer delitos y vivir una vida no muy apropiada. Muchísimas gracias, compañeros. Vamos por la segunda pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan los migrantes que viven en su comunidad? ¿Quién quiere preparar esa pregunta? Bueno, hay muchos desafíos que dentro de la problemática que enfrentan los migrantes es la falta de oportunidades laborales de trabajo informal, ¿no? Porque pues por falta de fomentos, hablemos de la población migrante, es muy difícil para ellos acceder a un trabajo donde se les pague todas sus prestaciones, que tengan una formalidad de ley. Entonces para ellos es muy difícil, por eso la informalidad, y a veces pues no logra tener los recursos necesarios para mantenerse en la ciudad, y creo que es uno de los desafíos que enfrentan los inmigrantes. Igualmente con desafíos pues de pronto de atención en salud, en educación. Yo creo que enfrentan problemáticas bien importantes en esos temas de salud, educación y trabajo. ¿Alguien que más quería porque esa pregunta? Yo creo que también uno de los desafíos que siempre enfrenta cualquier migrante es la adaptación cultural al territorio donde están llegando. Eso por un lado. Por el otro, poderse establecer, tener una estabilidad económica, enfrentar muchas veces el regionalismo que se vive en algunas partes del país y ese imaginario a veces negativo que se generan entre regiones, que es que la región tal las personas son muy de tal forma y entonces a veces pueden ser discriminados o rechazados por las comunidades. Así es. Listo, vamos con la tercera pregunta. ¿En qué aspectos se cree que la presencia de los migrantes ha cambiado o impactado la vida de su comunidad? Eso viene lleno de un montón de connotaciones a nivel cultural, porque es interesante porque a veces uno piensa que el hecho de cambiar de Yopal a Sogamoso no tiene mucho trascendencia, pero en realidad sí. Entonces ahora imaginémonos cuando las personas con esta ola migratoria de Venezuela, toda la cantidad de creencias, formas de pensar, culturas, la gastronomía. Por ejemplo, esos Fueron aportes, opciones culturales, gastronómicos, los pepitos. Por ejemplo, la comida de que hamburguesas y cosas que uno tradicionalmente llama comida achatada, ¿cierto? En comida rápida. Nosotros nunca habíamos visto, yo nunca había visto el mulano Pepito. Y ahora es muy conocido, en cualquier lado usted puede conseguir un Pepito. Y ojo, en todos los lugares donde están migrantes venezolanos se conoce ese mismo plato. Entonces, por ejemplo, esa es una cosita que cambia. Y aporta también, claro. Y mira, economía se dinamiza, se ha analizado si bien, o sea, no se lo sé. La música, las costumbres, por ejemplo, hoy el Norimar, que las personas les gusta el vallenato, que personas que son de acá, de la región, y hoy en día ya pues tienen otras costumbres distintas a las costumbres llaneras. Y en la parte cultural también es muy importante el aporte que hacen los migrantes, ¿sí? Porque normalmente las personas que tienen que emigrar muchas veces es porque
que tienen persecución, ¿cierto? Y esas persecuciones por su forma de pensar, su pensamiento. Entonces, esa gente que llega con esas ideas, esos pensamientos, ¿sí? Que a veces son ya avanzados o van en contra de ciertas tendencias o políticas y aportan a la región donde llegan. Entonces, Es sociocultural. muchas regiones, muchos países han progresado gracias a eso, porque esas personas residen sobre todo esa parte cultural o la parte culta, que las comunidades que migran, lo cuento, y entonces ahí donde llegan se beneficia bastante de esa, y así conocemos bastantes casos a nivel latinoamericano, donde muchos países se han impulsado, esas regiones se han impulsado, La experiencia de de voltidates que llegan ahí a esa región aportar. a aportar bastante al desarrollo. Y puedo dar un ejemplo de Tauramena, que la ola migratoria que generó la industria petrolera, llegaron muchas personas que eran preparadas, ya eran profesionales, mano calificada, y aportaron al desarrollo al desarrollo de mano de obra calificada, porque las comunidades, las personas de la región vieron que ya venían personas preparadas, entonces también tuvieron que prepararse para poder competir laboralmente con esas personas que llegan. En el ámbito competitivo. Bueno, vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué aportes en términos sociales o económicos han realizado los migrantes que viven en su comunidad? Ahora hablábamos de la García Moría, ¿no? Creo que íbamos casi en el mismo tema, va como la pregunta, porque hablamos que ellos han aportado una parte en desarrollo económico, que dentro de su cultura, en la parte gastronómica, hay quien desarrollo económico. Bueno, porque dinamiza la economía, cualquier manera de comercio, de economía gastronómica, cultural, eso aporta al desarrollo de una región. Acá hay mucho empresario boyacense, por ejemplo. Sí, exacto. Y paisa. Y si podemos ver en Casanare, más del 90% de la rama judicial es de Boyacá. Entonces es algo que, migraron. La migración no es solamente como lo estamos viendo ahora, que cuando la gente habla de migrantes dicen venezolanos. No. Y ya no, la migración era lo que el ingeniero Rafael decía, lo que todos hemos compartido hasta el momento. Bueno, entonces vamos por la quinta y última pregunta. ¿Cómo son percibidos los migrantes por los habitantes de su comunidad? Depende. Sí. Depende, porque entonces, por ejemplo, Estigmatización. si hablamos del tema de los venezolanos, Sí. pues hay una grandísima mayoría que dicen, Socialmente. sí, que es como cuidado. Rechazo. Sí. Sin embargo, hay algunas personas como yo que en mi caso tenemos también alguna buena experiencia con este tipo de migrantes y son amigos inclusive. Son muy buenos amigos y aún hablamos, incluso con el muchacho que ya regresó con su familia a Venezuela y está ya establecido otra vez. Seguimos hablando, entonces eso. Y, por ejemplo, se crea a partir de eso, de las migraciones tanto internas como pues las grandes migraciones o externas, ciertas formas de pensar. Por ejemplo, usted dice, cuando dicen, mire, llegaron los paisas, inmediatamente usted piensa en ventas, en buena atención, en negocio, porque ellos son reconocidos por eso. Y en cualquier parte del mundo a donde migran, entonces normalmente hay un paisa haciéndole un negocio. Entonces eso... Se dice que un paisa muy grande. Exactamente. Pero entonces es precisamente por eso. Eso se crea dentro de la cultura de la gente, viendo ese tipo de cosas. O por ejemplo la gente de Boyacá. En mi caso personal, cuando alguien dice, mire, él es de Boyacá, entonces uno inmediatamente, o en mi caso, digo, son personas en Boyacá, son personas que labran muy bien la tierra, que son unos burros para el trabajo, o sea, son muy berracos para el trabajo, ¿sí? Eso, creo yo que... Y la otra que se ve, bueno, en una parte es en la parte de inseguridad, la desconfianza, ¿sí? Pero una otra que hay que ver es en la parte laboral, porque
piensa que van a desplazar la mano de obra, que van a necesitar trabajo, ¿cierto? Van a hacer que las horas que se pagan cada vez sean más baratas, entonces que eso fue lo que se dio al principio. Y la migración. La migración listo porque el migrante viene y el área y te espera una necesidad que dice que acepta el trabajo que le sea y hay por el pago lo de lo que sea, mientras se adapte, ¿cierto? Entonces, ese es un gran impacto que genera. Y también vienen sus partes buenas, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte de las palmeras, y aquí en el llano, pues el llanero, el boyacense, no está calificado para trabajar en las palmeras. Entonces, ahí es cuando tiene la migración de las costas. De las costas. ¿Sí? Que es una persona que se ha trabajado eso, que es Conocimiento y tiene todo, digamos, una aptitud para eso. Entonces allá vemos que hay una migración hacia la parte de las palmeras para trabajar esa parte. Entonces eso también beneficia porque ahí, digamos, hay ciertos conocimientos, facilidades que también ayudan en la parte económica. No solamente hay parte negativa, sino también hay parte positiva cuando llega la gente. Y pues, los que quieren aprender, pues van a aprender de esos que